Buenos días. Este video se realiza con el fin de dar una pequeña introducción a ciertos aspectos de la investigación cualitativa. Mi nombre es Arley Chaparro Comba, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y entraremos a hacer el análisis de un cuadro comparativo en el que podemos observar ciertas características y ciertas formas en que la investigación cualitativa puede desarrollarse dependiendo los aspectos, dependiendo del campo donde lo queramos implementar. Realizaremos el análisis del cuadro comparativo. En este podremos encontrar ciertos aspectos principales para poder realizar este análisis y acá daremos un pequeño o una pequeña explicación de cada aspecto con el fin de poderlo entender de una mejor manera al momento de ya entrar a realizar o ver el cuadro comparativo. Como principal aspecto tenemos el origen, es decir, nos indica qué disciplina o qué campo académico es el encargado o fue el que diseñó este tipo de investigación o de dónde surge esta investigación. Tenemos las fases de esta investigación, quiere decir cómo se describe cada etapa, qué etapas son las que componen esta investigación, componen el diseño de esta y cómo se va a llevar a cabo el proceso de investigación etapa por etapa o fase por fase, como lo nombramos en el cuadro comparativo. Tenemos las técnicas de instrumentación y recolección de datos. Estas están o enumeradas o son métodos o herramientas que van a ser utilizadas en el desarrollo y la investigación, en el desarrollo de cada uno de estos tipos de investigación cualitativa y son medios por donde se recogen o se recopilan los datos necesarios para poder desarrollar esta investigación. Como parte final tenemos los instrumentos de análisis de datos que explica el proceso final, cómo se interpretan estos datos, qué análisis se les da y qué se busca a través de esto, de estos métodos, qué buscamos, a qué fin queremos llegar o qué fin llegamos. A continuación, como les comenté, voy a presentar un cuadro comparativo donde proporciono una visión general y comparativa de los distintos diseños de investigación cualitativa que podemos llegar a implementar en una investigación, resaltando algunas características distintivas y un poco de su enfoque metodológico. El cuadro está dividido en dos diapositivas. En esta diapositiva inicialmente vamos a ver lo que es la etnografía. Entonces, como etnografía. La etnografía, su origen se basa en la antropología. Sus bases o sus fases de implementación, como lo podemos observar, es la definición del problema. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a definir qué problema es el que vamos a estudiar. Luego hacemos la observación de los participantes a estudiar o de las personas o el grupo seleccionado a estudiar. Hacemos una recolección de los datos de acuerdo a la investigación que nosotros queremos hacer. Hacemos el análisis y la interpretación de estos datos y finalmente realizamos la redacción del informe. ¿Qué técnicas e instrumentos utilizamos en este diseño de investigación? Utilizamos la observación del participante. Tenemos que tener en cuenta que en la investigación cualitativa la observación del participante es uno de los principales instrumentos para la recopilación de datos y la investigación. Tenemos otros como son las entrevistas, que ya es una práctica donde entramos a realizar preguntas a estos individuos para obtener
ciertas respuestas o ciertos datos más en específicos. Tenemos los diarios de campo, que es un diario de campo, es donde se lleva un día a día, un seguimiento, y notas de campo, que viene a ser algo muy similar. Todo esto son instrumentos que nos permiten a nosotros hacer una buena investigación. En cuanto al análisis de datos, tenemos que el análisis de datos se realiza a través de análisis temáticos, codificación o interpretación de patrones culturales de este grupo de personas. En la etnografía virtual tenemos entonces una investigación muy parecida a la anterior, pero llevada al campo virtual. Es decir, se realiza la identificación de la comunidad, pero de una manera virtual, se realizan observaciones, pero de manera virtual, recopilación de datos digitales y la interpretación y redacción del informe si es normal. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer nosotros? Una observación de la persona en línea, un análisis del contenido digital, entrevistas virtuales, foros y redes sociales. Esas son las técnicas e instrumentos de análisis para nosotros poder realizar esta investigación. Y vamos ahora al análisis de estos datos. ¿Cómo los podemos hacer? Análisis del contenido que se pudo visualizar, codificación de este contenido y la interpretación de interacciones digitales entre el investigador y la persona investigada. Tenemos por otra parte donde su origen es la sociología, las fases de la teoría fundamentada como diseño e investigación es inicialmente la recopilación de datos, codificación abierta de estos datos, codificación axial, codificación selectiva y desarrollo de la teoría. Esto que nos compone la teoría fundamentada. ¿Cómo nosotros podemos hacer la implementación de la teoría fundamentada? A través de entrevistas, observación de las personas, documentos recopilados durante el análisis de estas personas y notas de campo. Vemos nuevamente acá las notas de campo porque es una práctica que se realiza de manera presencial igual que la etnografía. Entonces lo que son diarios de campo, notas de campo son técnicas fundamentales para poder realizar una investigación de manera presencial. Y como análisis de datos, entonces, ¿qué tenemos? Para nosotros poder realizar el análisis de datos de la teoría fundamentada, implementamos la codificación, comparación constante, desarrollo de las categorías y la teoría en sí de la teoría fundamentada para poder realizar un análisis que abarque y que recopile todos los datos que pudimos obtener de las diferentes fases, ya sea la fase de codificación abierta, codificación axial o codificación selectiva. Aquí pasamos a la segunda parte del cuadro comparativo, donde vamos a entrar a hablar de la investigación axial. El origen de la investigación axial son las ciencias sociales. Fases de esta investigación. Primero, identificación del problema. Toda investigación debe iniciar por esta fase. La identificación del problema, la selección del caso, la identificación del fenómeno, toda debe iniciar por esta parte. Entonces, después de la identificación del problema, ¿qué hacemos? La planificación. Entramos a ver las acciones que debemos realizar, una observación, la reflexión y la revisión del plan. Entonces, ¿qué técnicas nosotros vamos a utilizar para la recolección de datos? 1. Entrevistas. Entrevistas fundamentales para una investigación. Otro, observación de los participantes. Ver a los participantes, analizarlos, poderlos estudiar sin el contacto directo. Tercero, grupos focales. Y cuarto, los diarios de campo. Nuevamente, los diarios de campo son fundamentales en la investigación. El análisis de estos datos los podemos hacer por reflexión, triangulación de datos, identificación de patrones o acciones de las personas en estudio. Tenemos el estudio del caso, que está fundamentado su origen en varias disciplinas. Como fases tenemos la selección del caso,
recopilación de datos, análisis del caso, interpretación del caso y de los datos recolectados y la redacción del informe final para tener conclusiones. Entonces, las técnicas implementadas para esta recolección de datos pueden ser entrevistas, observación del personal, de las personas en estudio, de sus acciones, de su manera de su comportamiento. De igual manera, el estudio de documentos, el estudio de notas de campo, el estudio de diarios de campo. Todo esto es fundamental para el análisis en un estudio de caso. Y finalmente, los registros que como investigadores podemos ir tomando de lo observado en la investigación. Acá, ya. Como análisis de datos, entonces tenemos el análisis del contenido, observado durante la investigación. Realizamos una codificación de estos datos y una triangulación, lo cual nos ayuda a tener una observación más clara de los datos que pudimos observar o de los datos que tuvimos, y la interpretación contextual de estos datos para hacer un estudio de caso un poco más profundo, un poco más analítico en cuanto al caso seleccionado. Y entramos por tercera parte y por última. Entonces, en cuanto a la fenomenología, su origen lo tenemos basado en la filosofía y la psicología. Sus fases de implementación o sus fases de investigación o de uso en una investigación es identificación del fenómeno, la recolección de experiencias de las personas en estudio, el análisis de estos datos, la interpretación y la redacción del informe final. Por lo general, todas las investigaciones, último paso, la redacción del informe final, porque es nuestro fruto, nuestro material a entregar o lo que nosotros tenemos como conclusión de nuestra investigación. Las técnicas utilizadas en la fenomenología para el estudio o la investigación o los instrumentos son las entrevistas en profundidad, entrevistas más profundas, más arraigadas hacia la persona, más concisas, algunas narrativas y la descripción de experiencias de la persona que nos puede brindar durante la investigación. Como análisis de datos tenemos que estos datos pueden ser analizados de manera fenomenológicos con una reducción eidética y una identificación de esencias en algunos temas. Aquí tenemos algunas referencias de donde tomamos parte de la información para realizar la investigación y el cuadro comparativo. Acá otras. Muchas gracias y feliz día.